Marketing Online, episodio 1007. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1007 del martes 20 de marzo del 2018, programa que vamos a dedicar a todos a los que una vez por semana, como mínimo, se rinden ante la cocina y acaban pidiendo pizza. Sí, todos hemos pasado por ahí, en algún momento que dices, hoy es que ya no. Normalmente el viernes estás muy cansado, ya dices, no, hoy abres la nevera, hay ahí medio limón que te saluda, dices, a ver, congelador, abres, hay ahí unos ratones jugando a hockey sobre hielo y dices, pizza, hoy pedimos pizza. Y los niños, bien, ¿no? Bueno, pues todos hemos pasado por ahí. Desde aquí, cuando os veáis en esa situación, acordaros de Marketing Online. En fin, venga, va, hoy un programa muy interesante. Oh, cómo os va a gustar hoy, ya veréis. ¿Por qué? Porque forméis parte de lo que vamos a hacer hoy o no, vais a poder aprender de todo el proceso que vamos a llevar a cabo. Ya veréis, va a ser muy chulo, va a ser muy chulo. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis. ¿Para qué? Para vuestro negocio online. ¿Para qué va a ser si no? Esta semana ya sabéis que estamos con el curso de e-commerce, buenas prácticas para e-commerce, cómo gestionar el e-commerce, cosas que tienes que tener en consideración cuando montas un e-commerce. Vamos a ir viendo e-commerce que lo hacen muy bien, e-commerce que no lo hacen tan bien. Concretamente, la clase de esta mañana es de plataformas, es decir, qué plataforma o qué CMS debo utilizar para mi e-commerce. ¿Debo hacerlo en PrestaShop? ¿Debo hacerlo en WooCommerce? ¿Debo hacerlo en Magento? ¿Debo hacerlo a medida? ¿Debo hacerlo en Shopify? ¿Debo hacerlo...? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? Bueno, lo vemos hoy con el profesor de e-commerce, que seguramente conoceremos esta semana o la semana que viene, ya veremos. Y esta tarde, tema de diseño, themes, templates, cómo lo monto, lo diseño yo, lo hago a medida, pillo un theme de por aquí, de por allá, cuál, todo esto, todo lo que es diseño de, ojo, no solamente themes, sino además tema de banners. ¿Qué pasa con los banners? A veces, bueno, cuando hacéis un e-commerce lo más seguro es que en algún momento vayáis a tener que hacer alguna promoción, para eso banners. Entonces, si queremos hacer banners, ¿cómo lo vamos a montar? Bueno, pues también lo vemos ahí. Y finalmente también diseño en cuanto a emails, cómo podemos mandar unos emails bonitos, corporativos, con nuestros logotipos y nuestras historias, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando los mandamos. Muy bien, pues nada, echadle un vistazo, ya lo sabéis, boluda.com. Venga, va, y ahora sí, sin más dilación, nos vamos al tema que nos ocupa, porque hoy lo que vamos a hacer es, ya sabéis que los martes analizamos una idea de negocio. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser vender un negocio online, un negocio que está funcionando, un negocio mío que he montado con más gente y lo vamos a vender. Ahora explicaré el por qué, vamos a hacer un traspaso, por decirlo así. Y entonces, aquí vais a aprender dos cosas. Uno, primero, que quizás vais a comprarlo, de hecho ya lo he comentado en algún otro podcast, pero he pensado que también lo contaré aquí porque va a ser un proceso chulo. Vais a ver realmente una compra-venta web, cómo se hace. Y dices, ostras, yo tengo un negocio o yo quiero comprar un negocio. Aquí os pueden pasar varias cosas. Una es que tengáis un negocio, una web de estas de bajo rendimiento que comento, y decís, es que no le puedo dedicar más tiempo, mira, ¿sabes qué? Me lo vendo y que alguien pues tome las riendas y lo mejore y tal. Esta sería una opción. Otra opción sea al revés, decir, ostras, es que yo quiero comprar una página web. No os digo esta, no os digo este negocio, ¿no? Pero yo quiero comprar una y quiero saber si estoy pagando lo justo o si lo quiero vender. Quiero poner también un precio justo, como el programa, el precio justo. ¿Lo veíais? El precio justo. Madre mía, qué tiempos aquellos. En fin, pues pueden pasar ambas cosas. Ya os digo, no hace falta que sea esta, simplemente que queráis comprar algo. Entonces, ¿cómo valorar eso? Bueno, pues lo vamos a ver aquí, quizás en 1 o 2 semanas, o 3, no sé, ya veremos. Va a ser un ciclo cortito, pero de venta de este negocio. Dependerá un poco de cómo se cierren los tratos. Entonces, el proyecto en sí, lo que vamos a vender es WordPress. WordPress.com. ¿Os acordáis? He hablado ya en alguna ocasión de este negocio. De hecho, cuando lo lancé el año pasado, pues lo comenté. También en algún momento, no es de los proyectos de este año, es de uno de los proyectos del año pasado que monté con Alex y luego Carlos se añadió. Entonces, ahora llegamos a un momento, lo que nos pasa es que no podemos prestarle atención. El negocio como tal funciona y desde el primer mes ha tenido beneficios. O sea, en ese sentido lo considero un caso de éxito porque dices, ostras, que va muy bien. Pero problema, que ni yo, ni Alex, ni Carlos tenemos el tiempo para dedicarle. Entonces, sé que es un proyecto que si yo únicamente viviera de este proyecto, madre mía, estaría facturando 10 veces más. Lo que pasa es que no tengo tiempo.
O sea, como no tengo tiempo, pienso, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Ir a medias, porque siempre que se monta un negocio, debería haber como mínimo un socio el cual le dedique todo el tiempo, toda la jornada laboral. O sea, debe haber alguien que tire del carro. Entonces, en este caso, ¿qué nos pasa? Que yo estoy con mi negocio, tengo otros proyectos y los otros proyectos lo he montado distinto, porque en los otros proyectos que tengo siempre hay una persona que es la que tira del carro. Sean 2 socios, 3 socios, 4 socios en algún caso un poco raro, siempre hay uno que es el que lo lleva. Luego los otros añadimos nuestro esfuerzo de decir, pues mira, yo voy a hacer el marketing, yo voy a hacer esto, lo otro, pero tiene que haber alguien ahí pensando, sentado, diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Por ejemplo, con WordPress, una vez que nos reunimos con Alex, decidimos hacer unos cambios en la home y eso disparó las suscripciones. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que no tenemos tiempo a dedicarle en serio una jornada laboral, que es lo que se merecería, ¿vale? Entonces, vamos a recordar la idea rápidamente, después vemos precios y todo, y cualquier pregunta me la hacéis, ¿vale? WordPress es una bolsa de encargos, como una bolsa de trabajos, pero de encargos para WordPress. Es decir, tú entras dentro, te suscribes y accedes a un listado de encargos que la gente necesita en el mundillo de WordPress. Es decir, tengo, yo sé, por ejemplo, que montar una página web, tengo que traducir una página web, tengo que montar este plugin y no sé cómo, se me ha desconfigurado esto, necesito a alguien que lo arregle. Es decir, no es una bolsa de trabajo, sino que es una bolsa de encargos, cosas puntuales. Que de vez en cuando alguien pide un trabajo de, necesitamos un desarrollador, puede ser, pero no es lo normal. Lo normal son pequeños encargos que se hacen, pues escucha, mira, pagas 100 euros, 200 euros y te van solucionando estos pequeños encargos. Esto funciona muy bien. ¿Por qué? Porque aquí el modelo de negocio, no sé si os acordaréis, pero es el que accede a esos encargos. Tú eres un desarrollador WordPress, pagas 10 euros al mes y tienes acceso a esta bolsa de trabajo. Claro, solo que pilles uno al año, para entendernos, ya está. O sea, tú pillas 1 o 2 encargos al año y ya ganas, no sé, 500, 600 euros. Y estoy hablando de 1 o 2 al año. Como al final del año te has gastado 120 porque son 10 euros al mes, pues enseguida te sale a cuenta. Entonces, por eso funciona. Ya os digo, ya ha funcionado desde el primer momento. Ha generado cientos de encargos. Siempre hay entre 40 y 60 encargos. De hecho, si vais a la home, aunque no os suscribáis, veréis el número de encargos y, de hecho, veréis todos los encargos ahí. Es decir, veis una tabla ahí de filas y columnas y veis el título de los encargos. Lo que pasa es que si intentáis entrar dentro, entonces os dice que no, que os tenéis que suscribir. Pero veis el tipo de encargos que hay y de hecho es muy transparente en este sentido. Está generando actualmente 560 euros mensuales. Fijémonos que aquí gastos no hay gastos. Es decir, son 560 euros mensuales. Gastos, bueno, el hosting, el dominio, o sea, poca cosa más. Pero es una pena. ¿Por qué? Porque esto podría ir a más. Podríamos estar haciendo mucho más dinero, podríamos estar facturando mucho más. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos tiempo. Aquí debe haber alguien detrás, es lo que decíamos. Debe haber alguien escribiendo cada día en el post, creando, por ejemplo, un podcast de temas de WordPress y hablando de, como yo, por ejemplo, que hago un podcast cada día y hablo de boluda.com, pues debería haber alguien que haga lo mismo, es decir, voy a hacer un podcast de tema de desarrollo en WordPress, no sé qué, y lo vamos a montar así, tal y cual, no sé qué, porque es que si no, no va a crecer. Y escucha, y estamos todo el rato ahí, ahora subimos a 600, bajamos a 500, hemos llegado a un punto de 700 y pico. Claro, vamos ahí, esto os lo voy a dejar en las notas del programa, pero vamos, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos otros proyectos, yo personalmente estoy montando otras cosas, Alex también, Carlos tiene un trabajo, entonces hemos decidido que lo más coherente es venderlo. Pero he pensado, escucha, lo vamos a vender y lo vamos a hacer público y lo vamos a decir aquí para que veáis, aparte de para brindaros la oportunidad de comprarlo si lo queréis, para que veáis cómo se va a valorar todo esto y cómo se va a hacer. Bien, WordPress, para que os ubiquéis un poco en el mercado, es líder absoluto. Tiene un 30% de cuota del mercado y va creciendo. De hecho, os lo dejo en las notas del programa, un enlace en el cual comento el crecimiento de WordPress, todo lo que implica y sobre todo la tendencia. Que cada vez hay más gente que pasa a WordPress, va aumentando y van disminuyendo el resto de los CMS y sobre todo las webs hechas en HTML. Pero es que si nos vamos solamente a los CMS, es decir, quitemos las webs que están hechas con código HTML ahí picado. Si es una web hecha con un gestor de contenidos, con un CMS, llamémosle WordPress, Drupal, PrestaShop o lo que queráis, da igual, el que sea, WordPress tiene un 60% de cuota del mercado. Y va creciendo, la tendencia es positiva. O sea que es un mercado, si miramos la matriz del Boston Consulting Group, que también está en la guía del emprendedor, cuando os empiece a llegar lo veréis, pues veremos que está en un mercado creciente. Con lo que escucha,
está ideal, está perfecto. Entonces, esto es para ubicaros un poco. Entonces, precios, hablemos del dinero, el bill metal, ¿cómo lo calculamos? Bueno, de hecho ya lo comenté aquí en alguna ocasión. Buscaré si acaso el enlace de ese episodio y lo voy a poner en las notas del programa, de cómo vender una web o cómo calcularlo. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que se tiene que hacer es 3 escenarios. Escenario de un precio bajo. Sería, en este caso, considerando un poco todo el recorrido que tiene WordPress, calcular los ingresos de 12 meses. En este caso, como estamos ingresando 560 euros mensuales, serían 6.270 euros. Esto yo lo considero un precio bajo. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque hay mucho más potencial. Es decir, si alguien se dedica a esto a full time, como trabajo, de decir 8 horas y voy a potenciar esto, voy a hacer cosas, voy a escribir blog, todo, esto va a crecer mucho más. Pero aparte de esto, porque el mercado está en expansión, es lo que os decía antes, WordPress cada vez se utiliza más, cada vez va a haber más encargos, cada vez va a haber más gente interesada en hacerse implementador WordPress, con lo que en ese sentido también eso lo debemos considerar. Por eso digo que 6.270 euros yo lo considero bajo, porque en un año, en 12 meses, ingresaremos más de eso. Entonces, es decir, hombre, venderse un negocio que está generando 560 euros al mes, que sabemos que va a ir aumentando sin tener que hacer mucho, así, dedicándole poco tiempo y tal, en un año vamos a generar más de eso. Si yo necesitara el dinero urgentemente, dices, bueno, lo vendes. Pero en este caso, ninguno de los tres necesitamos el dinero urgentemente, con lo que eso sería un precio en el tramo bastante bajo. Luego tendríamos un precio un poco más de mercado. Serían los ingresos de 2 años y medio. Deberíamos multiplicar en esta ocasión, en lugar de 12, por 30, que serían esos 2 años y medio. Eso nos situaría en un precio alrededor de los 16.800 euros. Eso sería ya un poco más un precio de mercado. ¿Por qué? Porque este negocio va a estar funcionando durante 2 años y medio, seguro, porque es un corto plazo. Estamos hablando, si tú dices, no, es que voy a calcular los ingresos de 20 años. Escucha, ¿vale? Bueno, y fijémonos que estamos calculando ingresos básicamente porque los gastos son nada. Igual aquí se podría decir, bueno, pero es que tengo que pagar un alquiler, imaginémonos que fuera un negocio traspaso. Dirías, bueno, pero los ingresos están bien, pero si luego de gastos estás ingresando, por ejemplo, 560, pero de gastos tienes 500, pues en realidad son 60. Entonces no voy a pagar tanto por un negocio que... Pero en este caso, ya os digo, es que no hay gastos. ¿El gasto qué es? ¿Algún plugin que quieras comprar? ¿El hosting? Nada, es miseria. Con lo que, por eso estamos haciendo los cálculos así. Bueno, pues en este caso serían 16.800 euros. ¿Por qué? Porque serían esos 30 meses. Y yo considero que 30 meses este negocio va a estar funcionando perfectamente. Si nosotros calculáramos, que sea 20 años, dices, escucha, es que dentro de 20 años no puedes pedirlo porque a saber tú cómo estará WordPress dentro de 20 años. Yo considero que estará bastante bien, ¿no? Pero esto ya sería un poco más precio de mercado. Y finalmente tendríamos un escenario positivo, que dices, esto sería un precio que quien me lo ofrezca, se lo vendo mañana por la mañana, que sería de 5 años. En este caso, multiplicando por 60, que serían esos 5 años. Yo personalmente considero que si alguien lo pilla este negocio y lo lleva, dentro de 5 años va a estar facturando muchísimo más y le va a ir genial, o sea, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque está aumentando, pero claro, tampoco tenemos un recorrido de 5 o 10 años atrás para decir, mira, es que este negocio hace, yo sé, 20 años que está funcionando. Entonces está asegurado 5 años más, 10 años más, etc. Pero no es el caso. De hecho, el dominio lo compré en 2016, hace un par de años aproximadamente. Con lo que, vamos, es un negocio relativamente nuevo y entiendo que alguien puede decir, o sea, pagar 5 años vista de un negocio que tiene 2, pues no lo veo muy bien. Entonces, yo calculo que el precio, más o menos, va a ir en ese intervalo desde los 16.800 más o menos a esos 33.600. Más o menos, ya os digo, también dependerá del tema de la negociación, etc. Entonces, esto es lo que iré contándoos aquí. Por ejemplo, si de aquí a la semana que viene ha habido ofertas, pues os lo comentaré. Lo veremos, lo comentaremos. También queremos conocer a la persona, porque esta es otra. No vamos a traspasar esto a cualquier persona. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos montado y le tenemos cariño. Entonces, queremos montar a esto a alguien que, a ser posible, sea conocido. Es decir, que yo ya haya cambiado algunos correos con esa persona, que sepa que es una persona que lo va a hacer bien, que lo va a llevar adelante. Claro, no es vender por vender, es vender a alguien que sea responsable y que sepamos que va a seguir ofreciendo bien, que lo va a trabajar, etc. Entonces, ¿quién tiene números? Pues personas, por ejemplo, que forman parte propiamente de WordPress, de los que están apuntados ahí, que lo conocen, lo saben cómo va, y dicen, ostras, esto es muy interesante porque yo lo conozco, estoy ahí, veo que funciona, estos, por ejemplo, pueden estar interesados. Otros desarrolladores WordPress, implementadores, todas estas personas que pueden pensar, ostras, pues mira, esto puede ser interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque van a encontrar más valor
porque ellos realmente, el hecho de utilizarlo, pues ya hace que sepan que realmente está funcionando, ¿no? O algunas de las empresas que han puesto ahí sus encargos. Es decir, siempre hay las dos vertientes, los implementadores o los desarrolladores que están ahí, que están suscritos para ver los encargos, o las empresas que están ahí. Puede ser que alguna diga, ostras, pues a mí me puede interesar esto. Entonces, si de aquí a la semana que viene hay algunas ofertas que valen la pena y creo que encaja el perfil del comprador con lo que nosotros estamos buscando, pues lo vamos a comentar aquí. De hecho, una vez más, al comprador le vamos a invitar a venir aquí y que nos lo explique, es decir, ostras, pues mira, ¿qué recorrido tienes? ¿Y cómo es que te ha interesado? ¿Y cómo hemos valorado esto? Y la idea, una vez más, no es simplemente vender el negocio, porque, a ver, de negocios y de proyectos yo he creado y he vendido varios. Lo que pasa es que me ha parecido interesante, ya que os comenté aquí cuando lancé este proyecto, pues ahora que lo vamos a vender también lo veáis. Yo vender, pues escucha, hago unos cuantos correos a gente que conozco y tal, y lo podría ir vendiendo por ahí. Pero el hecho de exponerlo aquí, creo, vamos, que puede ser de interés por vosotros, para ver, anda, ¿y cómo lo vais a hacer luego? Entraremos en esos detalles de decir, ¿cómo vais a hacer, por ejemplo, el traspaso del dominio? ¿Y cómo vais a hacer el tema de las pasarelas de pago? ¿Cómo va a funcionar? Es decir, vale, una cosa es el dominio, la otra cosa es el hosting. Más o menos esto lo podemos solventar rápidamente, lo veremos aquí, cómo hacerlo, y os lo explicaremos paso a paso. Pero luego, por ejemplo, la pasarela de pago. Esos pagos recurrentes, ¿cómo se los vamos a traspasar a otra persona? Técnicamente, ¿cómo funciona todo esto? Etcétera, etcétera. O sea que espero que sea de vuestro interés. Ya os digo, lo vamos a hablar o el martes que viene o el siguiente martes, si no ha habido ninguna oferta que consideremos apropiada. Y ya os sabéis, si os interesa, pues poneros en contacto, boluda.com/contactar, y estaremos encantados de analizar vuestra propuesta. En fin, señores, pues esta es la idea de negocio de hoy, que no solamente la proponemos, sino que la vendemos. Creo que va a ser interesante. Venga, a ver qué tal, a ver qué tal. Y luego también vamos a invitar a esa persona, si quiere, dentro de unos 6 meses, para que nos cuente un poco cómo ha ido evolucionando el tema. Va a ser chulo, venga, va a ser interesante. En fin, y si queréis que haga esto más veces, en el caso, porque ya sabéis que tengo varios proyectos y de vez en cuando alguno lo vendo, pues decídmelo también, el feedback, vamos, lo apreciamos siempre, 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 ya lo sabéis. En fin, señores, pues ahora sí, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana miércoles con un caso al más puro estilo Perry Mason, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.